Apenas salimos por la puerta del juzgado tras el divorcio, mi exmarido me detuvo y dijo, ¿podrías prepararme una vez más ese cocido que siempre me hacías? Me reí con sorna y le pregunté, ¿desde cuándo tienes tanto tiempo libre? ¿No tienes que volver a casa a prepararle el biberón a tu hijo ilegítimo de 2 años? Su rostro se ensombreció. No esperaba que la zorra recibiera un final tan miserable. La pesada puerta de hierro de los juzgados de Plaza de Castilla se cerró a mi espalda con un estruendo que parecía resonar con todas las disputas y rupturas que albergaba. 7 años de mi juventud. 7 años de construir y sacrificar, finalmente reducidos a unas pocas líneas de texto impersonal y un sello rojo. Respiré hondo, tratando de evitar que mi pecho temblara, y levanté la mano para llamar a un taxi que esperaba. Quería irme de ese lugar lo más rápido posible. Quería llegar a casa y dormir profundamente para olvidar esta humillante realidad. Pero justo cuando mi mano tocó la manija del coche, una mano familiar me detuvo. Era Javier. Todavía llevaba el traje gris que, por costumbre, le había planchado impecablemente esa misma mañana. Su atractivo rostro mostraba cansancio, pero aún conservaba el aire distinguido de un subdirector general. Javier me miró, sin un ápice de remordimiento o nostalgia por la mujer que acababa de firmar el divorcio con él. En su lugar, soltó una frase tan natural que me dejó atónita. Oye, ¿cenamos en casa esta noche? De repente me apetece un plato del cocido que preparas. Últimamente como mucho fuera y el estómago me está volviendo a doler. Me quedé paralizada, observando al hombre que tenía delante como si fuera una criatura extraña. ¿Qué estaba diciendo? Nos habíamos divorciado hacía apenas 15 minutos. La tinta del papel aún no estaba seca, y él todavía podía exigirme mis servicios con la naturalidad de una costumbre arraigada. A los ojos de Javier, el divorcio parecía ser un mero trámite administrativo, y yo seguía siendo su esposa, su sirvienta no remunerada, lista para servirle en cualquier momento que él deseara. Este descaro, esta crueldad insensible, fue lo que había matado mi amor durante todo este tiempo. No me enfadé, no grité como había imaginado. En cambio, una sonrisa amarga y fría, como el viento del norte en invierno, apareció en mis labios. Retiré la mano, la crucé sobre mi pecho, y lo miré directamente a los ojos, mi voz tranquila pero pronunciando cada sílaba con claridad. Javier, si no recuerdo mal, ya no somos marido y mujer. Qué extraño, ¿verdad? ¿Acaso ese nidito de amor secreto que has mantenido durante 2 años no tiene cocina? ¿O es que tu pequeño, ese niño de 2 años llora tanto que tu amante no tiene tiempo de cocinarte algo bueno? La sonrisa en los labios de Javier se desvaneció. Su rostro pasó de la sorpresa a una palidez mortal. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome con incredulidad, tartamudeando. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo sabes? Vi su pánico y no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda amargura que me subía por la garganta. Resulta que todavía pensaba que era un gran actor, que yo era una tonta a la que había estado engañando durante 2 años. El recuerdo de aquella noche lluviosa de hace 3 meses volvió, tan nítido como fragmentos de cristal apuñalando mi corazón. Esa noche, lo vi salir del ala de pediatría del hospital con una mujer joven. En sus brazos llevaba a un niño precioso que era un calco de él. En ese momento, no me abalancé sobre ellos para montar una escena. Me escondí en silencio detrás de una columna, mis lágrimas mezclándose con la fría lluvia. Más tarde, tomé discretamente una muestra de pelo de su chaqueta y la llevé a analizar. El resultado, una coincidencia de paternidad del 99,9%, destrozó la última pizca de confianza que me quedaba. Javier no lo negó por mucho tiempo. Dejó escapar un suspiro, y rápidamente recuperó una calma aterradora. Me miró, ya sin la actitud despreocupada de antes, sino con un reproche retorcido. Ya que lo sabes, mejor. Así me ahorro el cansancio de seguir ocultándolo. Tú no pudiste darme un hijo para esta familia. Soy el primogénito. Tengo una responsabilidad con mi linaje. Ella ha sufrido en la sombra durante 2 años para darme un hijo. Deberías entenderme. Cada palabra de Javier era como un cuchillo sin filo cerrando mi corazón. Sufrí un aborto espontáneo por el agotamiento de trabajar para la empresa de su familia. Sacrifiqué mi propia salud para cuidar de esta casa. Y ahora, ese sacrificio se convertía en la excusa para justificar su traición. Miré a Javier, mis ojos helados, sin rastro del afecto de antaño. Responsabilidad con tu linaje. ¿Y dónde has dejado tu responsabilidad hacia la esposa que te ha acompañado durante 7 años? Vuelve y cómete el cocido que te prepare ella. Y a partir de ahora no vuelvas a molestarme nunca más. Me di la vuelta, subí al taxi y cerré la puerta de golpe, dejando fuera el rostro fruncido de Javier. El coche se puso en marcha, dejando atrás la figura del hombre al que una vez amé más que a mí misma.
Solo entonces las lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis mejillas. Pero estas serían las últimas. Lloraba por este matrimonio podrido. La cafetería, escondida en un pequeño callejón tranquilo, con bugambillas colgando sobre la entrada, solía ser nuestro refugio privado. Me encantaba venir aquí a trabajar. Hoy el ambiente era el mismo. La suave música de guitarra seguía sonando melancólica, pero mi corazón era una tormenta. Quien me había citado aquí no era otra que Valeria, la mujer que Javier había mantenido oculta durante los últimos 2 años. La llamada llegó temprano por la mañana, su voz tan dulce y educada que sonaba falsa. Elena, ¿verdad? Me gustaría quedar contigo para disculparme en nombre de Javier. De todas formas, creo que deberíamos aclarar las cosas de una vez. No quiero que sigas malinterpretándolo. Llegué 15 minutos antes y elegí un rincón discreto para observar. A la hora acordada entró una joven. Valeria era más joven de lo que imaginaba, con un rostro inocente, grandes ojos redondos y una piel morena que irradiaba una fragilidad que pedía protección. Pero lo que me llamó la atención fue el vestido de marca, el bolso de lujo que Javier me había dicho que era un regalo para una socia importante. Resulta que esa socia era ella. Valeria miró a su alrededor y luego se dirigió hacia mí. Con una sonrisa tímida, inclinó la cabeza ligeramente. «Hola, Elena. Siento haberte citado tan de repente». Se sentó frente a mí, pidió un zumo de naranja y comenzó su actuación. Valeria no mostraba ningún remordimiento ni miedo, como suelen hacer las amantes descubiertas. Al contrario, usó la compasión para echar sal en mi herida. «No culpes a Javier. Ha estado muy triste estos días. Dice que estaba contigo solo por obligación y por la gratitud de antaño, pero que el amor se había enfriado hace mucho tiempo. Conmigo, en cambio, ha encontrado la paz y la verdadera responsabilidad de ser padre». Removí lentamente mi café con hielo, la miré directamente a los ojos y dije con voz tranquila: «¿Me has hecho venir aquí solo para contarme la gran historia de amor que tenéis? Si es así, me disculpas, pero no tengo tiempo para escuchar novelas baratas». Valeria se detuvo un momento ante mi firmeza, la sonrisa congelada en sus labios. Dejó el vaso, suspiró profundamente y deslizó una carpeta azul hacia mí. Un gesto aparentemente casual pero lleno de cálculo. «En realidad quería enseñarte esto. Javier temía que te llevaras un shock y no se atrevía a decírtelo, pero creo que tienes derecho a saberlo», dijo con un tono falsamente preocupado. Eché un vistazo a la carpeta. Dentro había extractos bancarios y contratos de transferencia. Cuanto más leía, más me temblaban las manos. No de miedo, sino de una ira inmensa. La casa en la que vivíamos Javier y yo, el coche que usaba para ir a trabajar todos los días, e incluso las acciones de la empresa que yo creía que eran patrimonio común, todo había sido transferido sigilosamente por Javier a nombre de otra persona. El destinatario de los bienes no era otro que un pariente lejano de Valeria. Bajo el pretexto de saldar deudas comerciales, estas transacciones se habían realizado de forma escalonada durante los últimos 6 meses, coincidiendo con las veces que Javier se quejaba de las dificultades de la empresa y la necesidad de capital. Resulta que había estado planeando el divorcio y el desvío de patrimonio desde hacía mucho tiempo. No solo quería echarme de su vida, sino que quería que me fuera con las manos vacías, sin un solo céntimo. Valeria observaba mi expresión. La sonrisa en sus labios ahora tenía un matiz de suficiencia. «Elena, los hombres se asustan de las mujeres demasiado competentes. Javier necesita una esposa que sepa escuchar, que sepa cuidar del hogar, y lo más importante, que pueda darle un hijo para continuar el linaje. Él ya se ha encargado de estos bienes. Legalmente, ya no tienes ningún derecho sobre ellos. Pero él todavía siente lástima por ti. Aquí tienes 50.000 euros en efectivo. Considéralo una compensación por tu juventud. Tómalos y retírate en paz. No te molestes en demandar. Solo te cansarás. Perderás dinero en costas judiciales y encima quedarás mal. 50.000 euros por 7 años de mi juventud. Por el esfuerzo de construir una carrera junto a él. Por el hijo que nunca llegué a tener. Esta humillación dolía más que una bofetada. Miré el fajo de billetes que había puesto sobre la mesa y luego su rostro hipócrita. Tomé el vaso de agua de la mesa, pero en lugar de arrojárselo a la cara como en las películas, lo vertí lentamente sobre la carpeta que tenía delante, viendo cómo el agua emborronaba las cifras fraudulentas. Me levanté, me arreglé la chaqueta y miré a una Valeria atónita. Mi voz era fría como el hielo. «Vuelve y dile a Javier que hasta el último céntimo de mi dinero lo recuperaré todo. Y en cuanto a un hombre basura y desagradecido como él, quédatelo, te lo regalo. Pero recuerda bien mis palabras. Lo que se roba, algún día otro te lo robará». Me di la vuelta y salí del café, dejando a Valeria sentada con una expresión de furia. El cielo de Madrid empezaba a descargar una llovizna fina.
Las frías gotas me golpeaban la cara, pero en mi interior ardía una llama de determinación. No iba a dejar que me pisotearan ni una vez más. En cuanto subí al coche, saqué el teléfono y marqué el número de David. Hola David, soy Elena. Necesito tu ayuda. Quiero demandar a Javier por ocultación de bienes gananciales. El pequeño apartamento que acababa de alquilar estaba en lo más profundo de un callejón estrecho, completamente aislado del bullicio de la ciudad. El espacio era reducido, apenas 20 metros cuadrados, con paredes de un blanco amarillento, a un mundo de distancia del lujoso chalet en el que había vivido durante 7 años. Estaba acurrucada en un fino colchón en el suelo, frente a un cuenco humeante de fideos instantáneos. El fuerte olor del condimento barato me picaba en la nariz. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando rítmicamente el tejado de Uralita, un sonido desolador y solitario. El teléfono vibró de repente. En la pantalla aparecieron las palabras mamá, y mi corazón se encogió. Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara alegre antes de contestar. Hola mamá, soy yo. ¿Ya has cenado? Al otro lado, la voz cálida y familiar de mi madre. Ya he cenado, hija. Estaba viendo las noticias y me acordé de ti, así que te llamé. Estás muy ocupada con el trabajo últimamente. ¿Por qué tienes la voz tan ronca? Me sequé rápidamente una lágrima que acababa de rodar por mi mejilla y mentí sin pestañear. Sí, mamá, estoy de viaje de trabajo en otra ciudad. Reuniones constantes, así que estoy un poco cansada. No te preocupes, en cuanto termine, iré a verte. Al colgar, hundí la cabeza en la almohada y las lágrimas brotaron sin control. No me atrevía a contarle la verdad a mi madre. Temía que se preocupara y enfermara en el pueblo. Temía que supiera que la hija de la que tan orgullosa estaba se había convertido en una fracasada en el matrimonio, expulsada de su casa por su marido, sin un céntimo. Mientras me ahogaba en la autocompasión, unos golpes fuertes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Me sobresalté, me sequé las lágrimas y fui a abrir. Frente a mí estaba Carmen, la madre de Javier, la suegra a la que durante tantos años había llamado respetuosamente mamá. Llevaba un abrigo de lana marrón oscuro y en la mano un termo de acero inoxidable brillante. Su rostro mostraba una preocupación y un agotamiento evidentes. Elena, hija, me ha costado mucho encontrar esta dirección. ¿Por qué te has mudado a un lugar tan cutre? Carmen entró y exclamó, mirando con lástima la habitación vacía. Dejó el termo en la única mesa de plástico de la habitación y dijo con voz ahogada: Te he traído un caldo de gallina con hierbas. Come un poco mientras está caliente. Estás muy delgada. Su gesto de preocupación conmovió algo dentro de mí. Pero inmediatamente, la imagen de Javier y su crueldad volvieron a mi mente, devolviéndome a la realidad. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados, y dije con formalidad: Gracias, señora, pero no puedo aceptarlo. Javier y yo ya estamos divorciados. ¿Ha venido por algo en particular? Al oírme llamar la señora, Carmen se quedó petrificada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me tomó la mano, su voz quebrada por los sollozos. Elena, no me llames así, me duele mucho. Javier es un necio, esa víbora lo ha embrujado y por eso te trata tan mal. Ya lo sé todo, sé que esa tal Valeria no es buena gente. Fruncí el ceño, esperando en silencio a que continuara. Carmen se sentó y comenzó a desahogarse con un tono lleno de indignación. ¿Crees que es una señorita de buena familia? Para nada. Hice que la investigaran. Su verdadero nombre es Marta García, de un pueblo pobre de Extremadura. Apenas terminó el instituto y se vino a la ciudad a hacer de todo. Dicen que en su pueblo tuvo una hija y se la dejó a su abuela para poder venir aquí a buscar un marido rico. La información que me dio Carmen me dejó estupefacta. Javier siempre había elogiado a Valeria como una chica pura e inocente que necesitaba protección. Resulta que todo era una farsa bien montada. Pero lo que me heló la sangre no fue el pasado de Valeria, sino la actitud de Carmen. Ella sabía perfectamente qué clase de persona era Valeria. Sabía que su hijo estaba siendo engañado, pero ¿por qué había venido a buscarme? Carmen, al ver mi silencio, pensó que me había ablandado. Se secó las lágrimas y me miró con esperanza. Elena, sé que eres una chica comprensiva, la más tolerante de la familia. Javier necesita un hijo para continuar el linaje, y nuestra familia es pequeña. Tu salud es delicada. ¿Qué tal si lo aceptas y vuelves con él? Tú serás la esposa legítima, la que gestiona la casa y el dinero. A esa Valeria solo la considero una incubadora. Cuando el niño crezca un poco, buscaré la forma de deshacerme de ella. No tiene ninguna posibilidad de entrar en la familia Serrano. Cada palabra de Carmen era como una aguja clavándose directamente en mi corazón. Un dolor agudo y helado. Resulta que, a sus ojos, yo también era solo una herramienta para mantener las apariencias de su familia, una ama de llaves de lujo, obediente y sumisa. Quería que compartiera marido, que aceptara una vida de poligamia para proteger el falso honor de su linaje.
Su egoísmo, envuelto en una capa de falso afecto, me repugnaba. Retiré mi mano de la suya y retrocedí un paso para mantener la distancia. La miré directamente a los ojos, mi voz tranquila pero firme. Señora Carmen, le agradezco que me haya contado la verdad sobre la señorita Valeria. Gracias a eso, estoy aún más convencida de que mi decisión de divorciarme fue la correcta. Soy una persona, tengo autoestima y sentimientos, no soy un objeto que ustedes puedan colocar donde les convenga. Fui hacia la puerta y la abrí de par en par. El viento frío entró de golpe, haciendo que Carmen se estremeciera. Señalé hacia afuera, mi voz decidida. Por favor, váyase. Y este caldo de gallina, lléveselo para que su hijo y su nieto heredero se alimenten bien. Yo no solo me divorciaré, sino que lucharé hasta el final para recuperar lo que es mío. Adiós, señora. Carmen me miró estupefacta, como si no pudiera creer lo que oía. Intentó decir algo más, pero ante mi actitud resuelta, no tuvo más remedio que coger el termo y marcharse cabizbaja. La puerta se cerró, y me deslicé por ella hasta el suelo. Ya no lloraba. La humillación se había transformado en fuerza. Cogí el teléfono y marqué el número de David. Hola, David. Lo he decidido. Ayúdame a redactar la demanda contra Javier por ocultación de bienes gananciales de inmediato. El despacho de abogados de David estaba en la planta 15 de un moderno edificio de oficinas con vistas a una concurrida intersección del Paseo de la Castellana. El ambiente era tranquilo, impregnado del aroma a café recién molido, un marcado contraste con el caos en mi mente. David estaba sentado frente a mí, su atractivo rostro serio y concentrado. Sus ojos recorrían rápidamente los extractos bancarios y los contratos que había conseguido fotografiar de la carpeta de Valeria. Mira esto, todo es sospechosamente legal, comentó David con voz pensativa, ajustándose las gafas. Señaló una serie de transferencias. Javier ha sido muy astuto. No transfirió el dinero directamente a Valeria ni a su familia. En su lugar, firmó contratos de consultoría y servicios de marketing con una sociedad limitada. He investigado esta empresa. Está a nombre de un tal Luis García, y la dirección fiscal coincide con el pueblo de origen de Valeria que tu suegra te mencionó. Me quedé de piedra al ver el papel. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. Esas cantidades se habían transferido mensualmente durante los últimos 2 años bajo el concepto de pago por servicios de consultoría estratégica. La suma total ascendía a cientos de miles de euros. Recordé las cenas frugales, las veces que Javier suspiraba diciendo que la empresa iba mal, pidiéndome que recortara gastos familiares. Incluso tuve que vender algunas de mis joyas de boda para darle dinero para capital circulante. Resulta que, mientras se quejaba de estar al borde de la quiebra, estaba vaciando nuestro patrimonio común para mantener a su amante. Mi voz temblaba de ira. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el borde de la mesa. Creía que era una esposa comprensiva, que compartía las cargas de mi marido. Resulta que solo era una tonta a la que llevaba de la nariz, trabajando como una mula para que él tuviera dinero para construir su nido de amor con otra. David asintió con empatía, pero su mirada conservaba la racionalidad de un abogado. Elena, entiendo que estés en shock, pero el problema legal aquí es complicado. La documentación que ha preparado Javier es impecable. Todos estos contratos tienen sellos oficiales, facturas con IVA. Si vamos a juicio, puede argumentar perfectamente que fueron gastos de negocio fallidos, riesgos de inversión. Necesitamos pruebas que demuestren que son transacciones ficticias, o que prueben la relación entre Javier y esa empresa fantasma. Apoyé la cabeza en la mesa, sintiendo la impotencia recorrer cada fibra de mi ser. ¿Cómo iba a encontrar pruebas si me habían echado de casa, sin acceso a la contabilidad de su empresa? Javier lo había planeado todo meticulosamente, preparándose para este divorcio desde hacía mucho tiempo, mientras yo confiaba en él ciegamente. ¿Iba a rendirme? ¿Iba a dejar que él y esa mujer se rieran de mi sudor y mis lágrimas? Levanté la cabeza y miré a David con desesperación. David me sirvió un vaso de agua tibia. Su voz se volvió más grave, sugiriendo una idea. Intenta recordar si en casa había algún lugar donde Javier soliera guardar cosas privadas, una libreta, un pendrive, algún escondite secreto que él pensara que nunca tocarías. La gente que hace cosas turbias a menudo tiene la costumbre de anotarlo todo para controlar el dinero negro. La sugerencia de David fue como un relámpago en mi mente. Cerré los ojos, buscando en mis recuerdos del despacho de Javier en casa de sus padres. Javier tenía una pequeña caja fuerte, pero solo él conocía la contraseña. Sin embargo, tenía una costumbre arraigada desde la universidad: meter notas importantes entre las páginas de los gruesos libros de texto de su estantería. Decía que el lugar más peligroso era el más seguro, y que yo nunca leería esos áridos libros de economía. Sí, exclamé, mis ojos brillando. En casa de sus padres, Javier tiene una vieja estantería. Rara vez va por allí,
pero sigue guardando cosas importantes porque confía ciegamente en ellos. Recuerdo haberlo visto meter un papel en un viejo diccionario de economía. Pero ahora que te has mudado, ¿cómo vas a volver allí?, preguntó David preocupado. Respiré hondo, recuperando mi determinación. Todavía tengo algunas cosas personales que no me llevé. Usaré la excusa de volver a recogerlas para entrar legalmente en la casa. Aunque tenga que entrar en la boca del lobo, encontraré esa prueba. David me miró con una mezcla de preocupación y confianza. De acuerdo, ve, pero ten mucho cuidado. Prepararé todos los trámites legales. En cuanto tengas la prueba, presentaremos la demanda inmediatamente. El chalet de los padres de Javier estaba en una urbanización de lujo, rodeado de vallas de hierro forjado y rosales meticulosamente cuidados. Antes, cada vez que entraba por esa puerta, lo hacía con la actitud de una nuera obediente, preocupada por qué cocinar ese día, por si mis suegros estarían contentos. Hoy, de pie frente a la puerta, sentía como si estuviera ante la guarida de una bestia, fría y llena de trampas. Llamé al timbre. La empleada de hogar de toda la vida salió a abrir. Al verme, su mirada mostró un atisbo de confusión y timidez. «Señorita Elena, ¿ha venido a recoger sus cosas?». Asentí con una sonrisa leve pero distante y entré directamente. El ambiente en la casa era opresivo y extrañamente silencioso. Parecía como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo. Nada más entrar en el salón, vi a Carmen sentada en el sofá, sosteniendo una revista pero con la mirada fija en la puerta. Al verme dejó la revista rápidamente y se levantó con una sonrisa falsa, muy diferente a la acritud del otro día en mi apartamento. «Elena, hija, has venido a por tus cosas. ¿Por qué no me avisaste para que te las llevaran? ¿Qué paliza te estás dando?». Carmen se acercó, intentando tomar mi mano, pero la esquivé con delicadeza. Se detuvo un instante, y continuó con su actuación. «He estado pensando mucho estos días. Sé que tienes razón en estar enfadada con Javier. Todos los hombres cometen errores. Tienen sus aventuras. Lo importante es que sepa volver al buen camino». Mientras hablaba, sacó un sobre grueso de su bolsillo y me lo metió en la mano. «Esto es un poco de dinero mío. Cómprate algo bonito para animarte. Yo todavía te considero mi nuera. Piensa bien en lo que te dije el otro día, hija. A veces hay que ceder para ganar». Miré el sobre, sintiendo asco por su calculador intento. Quería usar el dinero para comprar mi silencio, para que aceptara compartir marido, para que su familia tuviera un heredero y mantuviera su estatus social. Dejé el sobre en la mesa, mi voz gélida. «Gracias, señora, pero no necesito su dinero. Solo he venido a mi antiguo cuarto a recoger unas cajas con libros y la ropa de invierno». Sin esperar la respuesta de Carmen, subí directamente al segundo piso. Mis pasos resonaban en la escalera de madera pulida, cada uno un latido acelerado en mi pecho. Entré en el antiguo despacho de Javier. La habitación todavía olía a ese tabaco frío que él solía fumar. Cerré la puerta con llave, mi corazón a punto de salirse del pecho. Corrí hacia la estantería, mis ojos escaneando los cientos de libros perfectamente ordenados. Ahí estaba, el diccionario de economía inglés-español, con su cubierta azul desgastada, en el rincón más alto. Javier me había dicho que ese libro le daba suerte en los negocios, pero en realidad nunca lo abría. De puntillas alcancé el libro temblando. El polvo de la cubierta me hizo estornudar. Pasé las páginas una a una y, de repente, una pequeña libreta negra cayó. La recogí con manos temblorosas y la abrí. Dentro, con la letra desordenada pero clara de Javier, estaban anotadas fechas, cantidades, nombres de receptores e incluso notas sobre cómo evadir impuestos a través de contratos fantasma. Las fechas de la libreta coincidían perfectamente con las transacciones bancarias que David y yo habíamos encontrado. «Dios mío», susurré, con lágrimas en los ojos. Esta era la prueba irrefutable, la llave para darle la vuelta a la situación. Rápidamente, saqué el teléfono y fotografié cada página, una tras otra, hasta que me dolió la mano. Justo en ese momento, el sonido de un coche deteniéndose bruscamente en la entrada y un bocinazo estridente rompieron el silencio. Me sobresalté, metí la libreta en mi bolso, me arreglé la ropa y abrí la puerta. Desde el pasillo del segundo piso, vi un lujoso coche blanco aparcado justo en la entrada. La puerta se abrió y Valeria bajó, llevando en brazos a un niño adorable vestido como un pequeño príncipe. Detrás de ella, una niñera cargaba varias bolsas. Valeria levantó la vista hacia la casa con aire de triunfo. Su mirada se cruzó con la mía. No mostró ningún miedo. Al contrario, me dedicó una sonrisa provocadora y luego se giró para decirle en voz alta a Carmen, que corría a recibirla: «Abuela, tu nieto heredero ha venido a visitar a sus abuelos». La escena fue como un jarro de agua hirviendo sobre mí. Resulta que hoy era el día en que ella presentaba oficialmente al niño.
el día en que la amante se coronaba reina. Mi presencia aquí, en este momento, era más superflua y ridícula que nunca. Apreté la correa del bolso, donde guardaba la bomba que destruiría esta farsa de felicidad. Respiré hondo y bajé las escaleras, paso a paso, lenta pero firmemente, para enfrentarme a la escena de reunión familiar que se desarrollaba en medio del salón. Antonio, mi suegro, el hombre más poderoso y patriarcal de la casa, bajaba de la planta de arriba. Al ver al niño en brazos de Valeria, su rostro habitualmente severo se relajó y sus ojos brillaron con una alegría incontenible. Extendió los brazos, su voz resonando con excitación. A ver, dámelo, que coja a mi nieto heredero. Vaya, esta nariz, esta boca, es idéntico a Javier, no hay duda. Valeria, con habilidad, le pasó el niño a Antonio diciendo con dulzura: le echaba mucho de menos, abuelo. En casa no para de balbucear llamándole. Carmen, a su lado, también hacía carantoñas al bebé. Los tres, rodeando al niño, formaban un muro invisible que me dejaba fuera. Me quedé allí, aislada como una extraña, una sombra desvanecida en el lugar que una vez llamé hogar. Como si sintiera mi presencia, Antonio levantó la vista. La sonrisa se borró de sus labios, reemplazada por una mirada fría y penetrante que me recorrió de arriba a abajo. No preguntó, no saludó, simplemente soltó una frase cortante. ¿Tú? ¿Has terminado de recoger tus cosas? Si has acabado, vete ya. Luego tenemos una fiesta para celebrar la llegada del heredero. Vendrán muchos invitados y no es conveniente que haya extraños. La gente podría hablar. Extraños. Enfatizó esas dos palabras, crueles y definitivas. Borraba de un plumazo 7 años como su nuera, los días que lo cuidé en el hospital, las noches en vela que pasé organizando los aniversarios de la familia. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas para evitar llorar de humillación. Miré directamente a Antonio, a su alegría ciega por el niño, y sentí una mezcla de amargura y desdén. Esbocé una media sonrisa, mi voz tranquila pero afilada. Sí, ya me voy. Tampoco quiero quedarme a ensuciar el ambiente familiar. Le deseo que disfrute de su nieto heredero, pero espero que lo eduque bien, que le enseñe a tener vergüenza y decencia, para que cuando crezca no sea como sus padres, robando maridos y destrozando la felicidad de otros. Sería una gran deshonra. El salón quedó en silencio. La sonrisa de Valeria se congeló. Carmen abrió la boca, asombrada. El rostro de Antonio se puso rojo de ira. Me miró fijamente, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? Insolente, lárgate de mi casa. Cogió una taza de té de porcelana antigua de la mesa y la arrojó con fuerza al suelo, justo a mis pies. El sonido de la porcelana rompiéndose fue ensordecedor. Los afilados fragmentos salieron disparados. Uno de ellos me hizo un corte en el tobillo del que brotó sangre. El bebé, en brazos de Antonio, se asustó y rompió a llorar a gritos. Su llanto resonó por todo el chalet. No se enfade así, es malo para su salud. Miré el pequeño reguero de sangre en mi pierna y luego lo miré a él, sin miedo. Palpé mi bolso, donde guardaba la libreta de pruebas. Ya me voy. Pero recuerde mis palabras. Se cosecha lo que se siembra. El karma puede tardar, pero cuando llega nadie se salva. Adiós. Me di la vuelta y salí, la cabeza bien alta, dejando atrás el sonido de los consuelos al niño y las maldiciones furiosas de Antonio. El acto de conciliación tuvo lugar una mañana de lunes sombría. El cielo de Madrid estaba tan gris que parecía a punto de desplomarse. La sala del juzgado no era muy grande, solo una larga mesa y unas sillas de madera desgastadas, pero el ambiente era tenso como una cuerda a punto de romperse. Me senté junto a David, con las manos entrelazadas para calmarme. Enfrente estaban Javier y su abogado. Javier hoy se veía diferente. Llevaba una camisa algo vieja, el pelo despeinado y una expresión deliberadamente miserable. En cuanto el juez terminó de hablar, Javier se apresuró a decir, con una voz cargada de falsa indignación: «Señoría, sinceramente no entiendo por qué mi exmujer ha presentado esta demanda. Ella sabe perfectamente que mi empresa lleva 2 años con pérdidas constantes, ahogada en deudas. Los bienes que ella dice que he ocultado, en realidad tuve que venderlos para pagar a proveedores, para mantener la empresa y los empleos». Hizo una pausa, me miró con súplica y continuó su actuación. «Actualmente no tengo liquidez. La casa en la que vivo está a nombre de mis padres desde el principio. Solo puedo ofrecerle una pensión simbólica, por los años que fuimos matrimonio. Pero pedirme que devuelva cientos de miles de euros. ¿De dónde los saco? Me está llevando a la ruina». Escuché en silencio su lamentable discurso, sintiendo una profunda repugnancia. Este hombre, que hace poco derrochaba dinero en bolsos de lujo para su amante y coches de alta gama, ahora se declaraba pobre ante un tribunal sin el menor pudor.
Si fuera la Elena de antes, quizás me habría ablandado, pero ahora veía a través de su oscura alma. David me puso una mano en el hombro, indicándome que mantuviera la calma. Luego se levantó, con un aire profesional y seguro. Sacó una gruesa carpeta de su maletín, la colocó sobre la mesa del juez y dijo con voz firme: Señoría, el demandado afirma que su negocio ha sufrido pérdidas y que ha tenido que vender activos para pagar deudas. Pues bien, le ruego que examine estas pruebas. Son copias de los extractos bancarios y un diario de gastos personales del demandado que mi clienta ha conseguido. Javier se sobresaltó al ver las fotocopias de la familiar libreta negra. Su rostro cambió de color y el sudor empezó a brotar en su frente. David continuó. Cada palabra un martillo contra la mentira de Javier. Según los registros, el 15 de marzo, el demandado retiró 100.000 euros con el pretexto de pagar a un proveedor. Curiosamente, el 16 de marzo, la señora Valeria Montes, que convive con el demandado, pagó exactamente 100.000 euros por la entrada de un apartamento de lujo. Esta coincidencia se repite no una, sino muchas veces a lo largo de los últimos 2 años. El juez tomó la carpeta, frunciendo el ceño. Se giró hacia Javier con una mirada inquisitiva. ¿Tiene el demandado alguna explicación para estas coincidencias? ¿Y esta libreta, con anotaciones detalladas de movimientos para evadir impuestos, es su letra? Javier se quedó sin palabras, balbuceando incoherentemente. Su abogado pidió rápidamente un receso para revisar la documentación. El acto de conciliación terminó sin acuerdo, pero la balanza se había inclinado claramente a mi favor. El juez anunció que el caso pasaría a juicio civil y solicitó una investigación de los flujos de dinero. Al salir de la sala, Javier ya no mantenía su expresión de víctima. Se abalanzó sobre mí, con el rostro rojo de ira y los ojos inyectados en sangre. Apretó los dientes y me amenazó en voz baja. Muy lista, Elena. No esperaba que te arrastraras como una rata para rebuscar en mis cosas. Pero no cantes victoria todavía. ¿Quieres ir a juicio? Te seguiré el juego hasta el final. A ver si una mujer sola como tú puede contra la familia Serrano. No me acorrales. Si yo caigo, tú tampoco saldrás indemne. Me ajusté el cuello de la camisa. Lo miré directamente a la cara con una sonrisa ligera. Javier, tú mismo te has metido en este callejón sin salida. Yo no te he empujado. Preocúpate más bien de conservar tu puesto de subdirector. No vaya a ser que, cuando todo salga a la luz, no te quede cara para mirar a la gente. Sin embargo, la amenaza de Javier no fue en vano. 3 días después, al llegar a la agencia para la reunión creativa del lunes, recibí una convocatoria urgente del director general. Mi jefe, un hombre de mediana edad que siempre había valorado mi trabajo, tenía una expresión de clara incomodidad. Me sirvió un té y tras un largo silencio dijo: Elena, lamento mucho tener que decirte esto. Acabamos de recibir una comunicación del Grupo Serrano. Son nuestro mayor cliente estratégico. Representan el 40% de nuestra facturación. Apreté la taza, intuyendo lo que venía. Antonio, mi ex-suegro, presidente del Grupo Serrano, había empezado a mover sus hilos. Si no podía manipular la ley, usaría su poder económico para ahogarme. Mi jefe suspiró, su voz apagada por la impotencia. Nos han dado un ultimátum. Si continúas en tu puesto de directora creativa, romperán todos los contratos y retirarán su inversión de inmediato. Sé que es injusto, pero tengo que pensar en el pan de cientos de empleados. Lo siento mucho, Elena. Dejé la taza sobre la mesa, tragándome la amargura. No culpaba a mi jefe. Los negocios son la guerra. Sonreí, una sonrisa forzada pero digna. Lo entiendo. No tiene por qué sentirse mal. Presentaré mi dimisión ahora mismo. Gracias por su ayuda durante todo este tiempo. Volví a mi mesa y recogí en silencio mis cosas en una caja de cartón. Las miradas curiosas y compasivas de mis compañeros eran como agujas en mi espalda. El rumor de que mi marido me había dejado y ahora me despedían seguramente ya se había extendido por toda la oficina. Salí del rascacielos donde había dedicado tanto esfuerzo. El viento invernal soplaba frío. Oficialmente, estaba en la lista negra de la pequeña industria publicitaria de la ciudad. Tomé un taxi de vuelta a mi humilde apartamento. Al abrir la puerta, un aroma familiar y cálido me sorprendió. No era el olor a humedad del viejo piso, sino el de arroz recién hecho, el de eneldo en una sopa de pescado, el olor de mi hogar en el pueblo que tanto añoraba. ¡Mamá!, exclamé con la voz quebrada. Mi madre estaba junto a un pequeño fogón de gas. Al oírme, se dio la vuelta, su rostro curtido por el sol, iluminado por una sonrisa tierna. Se secó las manos en el delantal y corrió a tomar la caja de mis manos. «Ya estás aquí, hija. Te llamé varias veces y no contestabas, así que me preocupé y cogí el autobús. Te he traído un poco de arroz de calasparra y verduras de la huerta». Al ver a mi madre,
Al ver la sencilla comida que había preparado, toda la fortaleza que había intentado mantener se derrumbó. La abracé y rompí a llorar como una niña que busca refugio. Mi madre no preguntó por qué lloraba ni por la caja. Simplemente me acarició el pelo y me dio palmaditas en la espalda temblorosa. Tranquila, ya estás en casa con mamá. Sea lo que sea, come primero, y luego me cuentas. He preparado la sopa de pescado que tanto te gusta. Esa comida, la comí entre lágrimas. Las lágrimas se mezclaban con el caldo dulce. Mi madre se sentó a mi lado, poniéndome comida en el plato. Su mirada era de pena, pero también de una infinita comprensión. Su presencia fue como una pequeña llama que calentó mi corazón helado y me dio fuerzas para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Después de que me despidieran, intenté enviar mi currículum a otras agencias de publicidad. Sin embargo, como esperaba, la mano de Antonio era más larga de lo que pensaba. En los lugares donde me entrevistaban, al principio se mostraban muy entusiasmados con mi perfil, pero después de una simple llamada para verificar referencias, su actitud cambiaba drásticamente. Me rechazaban con excusas educadas o simplemente dejaban de contestar. Entendí que nadie quería problemas con una persona que estaba en la lista negra del Grupo Serrano. Incapaz de encontrar trabajo por cuenta ajena, decidí emprender por mi cuenta. No podía quedarme de brazos cruzados, y menos aún dejar que mi madre se preocupara más. Junté los pocos ahorros que me quedaban, vendí las últimas joyas que conservaba de mi soltería y, con la ayuda de algunos préstamos de amigos cercanos, reuní un pequeño capital. Alquilé un pequeño local en el segundo piso de un viejo edificio de apartamentos. Compré un par de ordenadores de segunda mano y bauticé a mi criatura como Estudio Renacer, que simboliza una nueva vida, un nuevo comienzo desde las cenizas. Los primeros días fueron extremadamente difíciles. Los clientes desconfiaban de un estudio desconocido, y los malos rumores difundidos por Javier no ayudaban. Apenas conseguía contratos decentes. Algunas noches, me sentaba sola en la oficina, comiendo pan duro, mirando la pantalla brillante del ordenador con el corazón encogido. El alquiler, las facturas, los intereses del préstamo. Esas cifras bailaban en mi cabeza y me quitaban el sueño. Una vez, conseguí un contrato para grabar un vídeo publicitario para una pequeña marca de moda. Todo estaba listo, el guión aprobado, el equipo preparado, pero en el último minuto el cliente llamó para cancelar sin dar una razón clara, aceptando perder el depósito. Más tarde me enteré de que el asistente de Javier les había advertido, amenazándolos con cortarles el suministro de materias primas si colaboraban conmigo. Me senté en el suelo, las lágrimas de frustración contenidas. Justo cuando estaba a punto de rendirme y cerrar el estudio para volver al pueblo, apareció David. Me trajo un cliente especial. Era la dueña de una marca tradicional de aceite de oliva, una mujer robusta, de voz fuerte y que, sobre todo, detestaba la prepotencia. El Grupo Serrano la había presionado en el pasado con los precios de compra, y ella siempre había querido competir con ellos. Escuché tu historia por David, y me gusta tu tenacidad, me dijo la mujer, dándome una palmada en el hombro. Hazme esta campaña. Quiero que sea auténtica, real, que la gente vea el alma de nuestro oficio. Del dinero no te preocupes. Te pago la mitad por adelantado, siempre que hagas un buen trabajo. Sosteniendo el primer contrato en mis manos, temblaba de la emoción. No era solo un trabajo, era un salvavidas en medio del océano. Me sumergí en el trabajo como una loca. Día y noche, junto a mi pequeño equipo de jóvenes, grabamos y editamos cada fotograma. La campaña de marketing viral, El sabor del olivo, el sabor del hogar, nació. Sencilla, pero llegó al corazón de la gente y se extendió rápidamente por las redes sociales. El nombre de Estudio Renacer empezó a ser conocido. Clientes más pequeños, aquellos que no temían el poder de la familia de Javier, comenzaron a buscarme. Me di cuenta de que por muy poderoso que fuera Antonio, no podía tapar el sol con un dedo. Mientras tuviera talento y trabajara con pasión, podría encontrar mi propio camino. Renacer no era solo el nombre de mi estudio. Era de verdad la nueva vida que estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas del pasado. Mientras yo, con esfuerzo, empezaba a ver la luz con Renacer. La vida de Javier en su lujoso chalet comenzaba a resquebrajarse. Esto no lo vi con mis propios ojos, pero a través de los relatos de la antigua empleada del hogar, que todavía me llamaba a escondidas por afecto, supe que el nido de amor que Javier y Valeria habían construido se estaba convirtiendo en un infierno. Después de que me fuera, Valeria se mudó oficialmente con Javier, viviendo como una reina. Pero la vida no es un cuento de hadas, especialmente cuando se basa en mentiras y cálculos. El interminable juicio y los problemas en la empresa mantenían a Javier en un estado de estrés constante. Empezó a mostrar su verdadera naturaleza,
autoritario, irritable y extremadamente tacaño con el dinero. Valeria, acostumbrada a un tren de vida derrochador, se encontró con una nueva realidad. Antes, Javier la colmaba de caprichos para ganársela. Ahora, con el dinero destinado a abogados y a cubrir las pérdidas de la empresa, Javier controlaba cada céntimo. Redujo el dinero para gastos, le prohibió comprar artículos de lujo, e incluso la obligó a llevar un registro diario de gastos. Valeria pasó de ser una amante mimada a enfrentarse a la cruda realidad de un matrimonio sin color de rosa. ¿En qué te gastas 400 euros al mes en pañales y leche? ¿Pretendes que el niño coma oro? Resonaban los gritos de Javier por la casa. Valeria no se quedaba atrás. No seas miserable. Tu hijo es tu tesoro. ¿Le vas a negar algo? Si no puedes mantenernos, ya encontraré a otro que sí pueda. El punto álgido del conflicto llegó cuando Carmen fue a visitar a su nieto. Encontró la casa hecha un desastre. Ropa tirada por todas partes. Platos sucios amontonados en el fregadero con un olor agrio. Su preciado nieto lloraba desconsoladamente en el sofá con el pañal mojado. Mientras tanto, Valeria estaba tumbada en el sofá, navegando por su teléfono con los auriculares puestos, riéndose de algún vídeo. Carmen, angustiada por su nieto, corrió a cogerlo y luego se encaró con Valeria. ¿Qué clase de madre eres? El niño se está desgañitando y tú ni te enteras. Y la casa parece una posilga. ¿No sabes limpiar? Valeria se quitó los auriculares, miró a Carmen con desdén y dijo con descaro: Señora, ¿en qué siglo vive para esperar que su nuera sea su sirvienta? He contratado a alguien por horas. Ya vendrá a limpiar. ¿Y el niño que llore un poco, que le ensancha los pulmones? No lo malcríe tanto. Y no intente aplicarme las mismas reglas que a su antigua nuera. Yo no soy esa estúpida de Elena para que usted me dé órdenes. Carmen se puso morada de la ira. La tensión arterial se le disparó y casi se desmaya. Justo en ese momento Javier llegó del trabajo y presenció la escena. Su madre agarrándose el pecho, sin aliento, y su nueva pareja discutiendo a gritos. La furia acumulada explotó. Javier se abalanzó sobre Valeria y, sin poder contenerse, le dio una bofetada sonora. «¡Cállate! ¿Te atreves a faltarle el respeto a mi madre?» Los gritos de Valeria, el llanto aterrorizado del bebé, los gemidos de Carmen, todo se mezcló en una caótica y trágica sinfonía en el interior de aquel opulento chalet. Al escuchar la historia, no sentí ninguna alegría, solo una profunda lástima. Habían desafiado todo, pisoteado la moral y el afecto para estar juntos, y ahora se estaban destrozando mutuamente dentro de la jaula de oro que ellos mismos habían creado. El final del año era frío, pero en la pequeña oficina del estudio Renacer, el ambiente estaba al rojo vivo. Mis jóvenes empleados vitoreaban, señalando la pantalla del ordenador donde el gráfico de visualizaciones subía en picado. La campaña «El sabor del olivo, el sabor del hogar» se había convertido en un fenómeno viral. El vídeo, de apenas 3 minutos, sin efectos especiales ni actores famosos, solo mostraba a una abuela encorvada junto a las almazaras y una lágrima rodando por su mejilla arrugada mientras su familia volvía a casa por Navidad. Esa autenticidad cruda conectó con la nostalgia de millones de personas, y los comentarios positivos inundaron las redes. Los pedidos para nuestro cliente se dispararon, y el nombre de Renacer se difundió a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, la alegría no fue completa. Noticias del otro lado llegaron como un jarro de agua fría. Javier, en una noche de borrachera, le había confesado a un amigo que se arrepentía de haber perdido a una esposa tan buena, tanto en casa como en el trabajo. Esas palabras llegaron a oídos de Valeria, que estalló de celos. Y Antonio, al parecer, rompió un cenicero de cristal al ver un artículo que elogiaba al estudio Renacer. Estaba furioso de que la pequeña hormiga que había intentado aplastar ahora se estuviera irguiendo con fuerza, desafiando su arrogancia. Justo entonces David entró en la oficina con una gruesa carpeta, su rostro radiante. La dejó sobre mi mesa y me miró con confianza. «Elena, buenas noticias. El juzgado ha completado la verificación de pruebas. La libreta y los extractos que arriesgaste tanto para conseguir han sido clave. El juez tiene base suficiente para desestimar el argumento de las deudas de Javier y ha fijado la fecha del juicio para la semana que viene». Sostuve la citación judicial, sintiendo que tenía en mis manos un pasaporte hacia el futuro. Por fin, el día del juicio final había llegado. Miré a David y sonreí. «Gracias, David. Sin ti, me habría rendido hace mucho tiempo». El juicio se celebró en una atmósfera de tensión asfixiante. La sala estaba abarrotada, en su mayoría por familiares y empleados del Grupo Serrano, que habían venido para presionarme psicológicamente. Javier y Valeria se sentaban en el banquillo de los acusados, vestidos elegantemente pero con rostros que no ocultaban su ansiedad. Valeria le susurraba constantemente algo al oído a Javier,
quien fruncía el ceño y me miraba furtivamente de vez en cuando. Yo me senté erguida en el lado del demandante, junto a David. Llevaba una sencilla camisa blanca y el pelo recogido, irradiando una calma y confianza que no era la de la mujer débil y llorosa de antaño. Había venido a reclamar justicia. La sesión comenzó con un acalorado debate. El abogado de Javier se aferró al gastado argumento de las pérdidas empresariales y la falta de activos. Presentaron contratos de préstamo falsificados y testigos comprados para afirmar que Javier estaba en la ruina. Pero David no se inmutó. Se levantó con calma y presentó sus argumentos con una lógica afilada. Uno por uno, expuso las pruebas irrefutables que habíamos reunido, la libreta con el registro del dinero negro, la extraña coincidencia temporal entre las retiradas de efectivo de Javier y las compras de Valeria, y, lo más importante, el testimonio de un antiguo contable de la empresa fantasma, a quien David había convencido para que testificara. Señoría, el demandado no ha sufrido pérdidas, como afirma. Al contrario, ha llevado a cabo una ocultación sistemática de bienes para eludir su obligación de repartir el patrimonio ganancial. Esta conducta no solo viola la ley de matrimonio, sino que también presenta indicios de estafa y apropiación indebida, concluyó David con firmeza, provocando un murmullo en la sala. Javier palideció, sudando profusamente. Valeria estaba aterrorizada, su rostro sin una gota de sangre. El juez golpeó el mazo pidiendo orden y se retiró a deliberar. Esos minutos de espera fueron una eternidad. Finalmente, el presidente del tribunal se puso en pie para leer el veredicto. Su voz resonó clara, cada palabra un clavo en el ataúd de la mentira. En base a las pruebas y los argumentos presentados, este tribunal considera que la demanda de la parte actora está fundamentada. Se declara que el demandado, Javier Serrano, ha incurrido en un delito de ocultación de bienes gananciales. El tribunal sentencia que el señor Serrano debe restituir el 50% del valor de los bienes ocultados, equivalente a 500.000 euros, a la señora Elena Vidal. La sala estalló en murmullos. Yo me rompí de felicidad, las lágrimas rodando por mis mejillas. 500.000 euros. Esa cifra no era solo dinero. Era el reconocimiento de la ley a la injusticia que había sufrido. Javier se desplomó en su silla, ausente. Valeria de repente se puso a gritar. ¡Imposible! Están todos confabulados. El juez ha aceptado su dinero, ¿verdad? Se abalanzó hacia el estrado, provocando un caos que requirió la intervención de la policía judicial para sacarla de la sala. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. La voz grave y autoritaria al otro lado me heló la sangre. Soy Antonio Serrano. Nos vemos esta tarde a las 3 en el restaurante El Jardín Secreto, reservado VIP 1. Tengo algo importante que discutir contigo. Colgó sin esperar respuesta, con la misma actitud prepotente de cuando era su nuera. Aunque sabía que podría ser una trampa, decidí ir. Quería ver qué más podía intentar. El restaurante era lujoso y tranquilo. Antonio ya estaba esperando, con una tetera humeante delante. Me miró. Su mirada ya no era de desprecio, sino de un cálculo frío. Siéntate, dijo, señalando la silla de enfrente. Voy a ir al grano. Has ganado en primera instancia. Felicidades. Pero sabes que Javier apelará. Este juicio podría alargarse años. ¿Tienes la fuerza y el dinero para seguir? Me senté con calma. Tomé un sorbo de té. Gracias por su preocupación. No soy tan rica como su familia, pero tengo tiempo y paciencia. La justicia puede ser lenta, pero confío en que llegará. Antonio esbozó una sonrisa burlona y deslizó un cheque hacia mí. La cifra me dejó sin aliento. 750.000 euros. Son 750.000. Mucho más de lo que dictó el tribunal. Coge este dinero, retira la demanda y firma este acuerdo de confidencialidad. No quiero que los trapos sucios de la familia sigan saliendo a la luz y afecten a las acciones del grupo. Me miró fijamente, convencido de que aceptaría. Para alguien como yo, con un negocio incipiente, esa cantidad era una fortuna. Pero al ver su arrogancia, al recordar sus insultos, mi orgullo se impuso. Empujé el cheque de vuelta hacia él, mi sonrisa gélida. ¿Cree que el dinero puede comprarlo todo, señor? Mi honor, mi dolor. ¿Cuánto valen? Necesito justicia. Quiero que la ley reconozca la mala fe de su hijo, no su caridad. El rostro de Antonio se ensombreció. Golpeó la mesa con la mano. Tú, no te pases de lista. ¿Crees que puedes desafiar a la familia Serrano? Si no entras en razón, haré que ni tú ni tu familia de pueblo podáis vivir en paz. Tu madre está mayor y vive sola en el pueblo, seguro que no aguantaría otro disgusto, ¿verdad? Subí la amenaza, dirigida a mi madre. Hizo que la sangre me hirviera. Me levanté de un salto, lo miré a los ojos y dije con voz de acero. No se atreva a meter a mi madre en esto. Si le toca un solo pelo,
Le juro que me enfrentaré a usted con todo lo que tengo. Aunque tenga que arder en el infierno, arrastraré a todo su grupo empresarial conmigo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, sin mirar su rostro enrojecido por la ira. Había rechazado la tentación del dinero para proteger mi dignidad, pero eso significaba que debía prepararme para enfrentar tácticas aún más crueles. Después de rechazar la oferta de Antonio, el grupo Serrano empezó a tener problemas. La noticia de la derrota judicial del subdirector general, aunque no oficial en prensa, se extendió entre los inversores, haciendo temblar las acciones. Los bancos, siempre sensibles al riesgo, comenzaron a restringir los préstamos a Javier, exigiéndole garantías adicionales o el pago anticipado de deudas. Javier cayó en una auténtica crisis financiera. El dinero que había acumulado estaba inmovilizado en proyectos fantasma, y ahora, con parte de sus bienes embargados por el tribunal, no podía recuperarlo fácilmente. Desesperado le pidió a Valeria que vendiera el lujoso apartamento que estaba a su nombre para conseguir liquidez. Vende el piso. Con ese dinero pagamos parte de la deuda, y nos vamos de alquiler a un sitio temporal. Cuando pase esta mala racha, te compraré uno más grande, le dijo Javier a Valeria durante la cena. Valeria, que estaba dándole de comer al niño, saltó como si la hubieran picado. ¿Estás loco? Este piso fue tu regalo. Es el patrimonio de tu hijo. ¿Y ahora quieres venderlo? ¿Qué clase de hombre eres que dejas a tu familia en la calle? No seas tan egoísta. Si yo me hundo, vosotros os hundís conmigo. ¿De dónde crees que salió el dinero para comprarlo? Lo saqué de la empresa. Si no lo repongo, iré a la cárcel. Y entonces ya te apañarás tú sola para criar al niño, gritó Javier estrellando un plato contra el suelo. La discusión se encendió. Valeria lloraba y lo insultaba, llamándolo inútil y estafador. Durante el forcejeo, Javier descubrió un secreto devastador. Valeria había estado transfiriendo en secreto parte del dinero que él le daba mensualmente a una cuenta de su madre en el pueblo, para asegurar su futuro. Resulta que ella tampoco confiaba en él, y estaba preparando su propia vía de escape. ¿Te atreves a engañarme a mis espaldas? He estado criando a una víbora en mi propia casa, rugió Javier, abalanzándose para pegarle. Valeria corrió con el niño al dormitorio y cerró la puerta con llave. Los golpes y las maldiciones resonaron por toda la casa. Javier, derrotado, salió. Condujo sin rumbo bajo la lluvia y acabó en un bar de carretera, bebiendo hasta perder el conocimiento. En su borrachera, los recuerdos de los días tranquilos conmigo volvieron. En las buenas y en las malas, yo siempre había estado a su lado. Sacó el teléfono y con dedos temblorosos me envió un mensaje corto pero lleno de arrepentimiento. Elena, me equivoqué. Por favor, vuelve y prepárame un cocido. Tengo mucha hambre. Yo estaba trabajando hasta tarde en el estudio. Al leer el mensaje, no sentí compasión, solo una mezcla de lástima y desdén. No tenía hambre de comida, sino de sinceridad, de humanidad, algo que él mismo había desechado. En silencio, bloqueé su número, cortando el último hilo con el pasado. El cocido de antaño se había enfriado hacía mucho tiempo, y mi corazón también. Pensé que después de aquel mensaje, Javier desaparecería de mi vida, pero me equivocaba. Mi silencio no trajo la calma, sino que desató otra tormenta, esta vez por parte de Valeria. Insegura en su relación, y con razón, contrató a un detective para seguir a Javier. Las fotos que recibió la volvieron loca. Javier solía aparcar su coche cerca de mi estudio, quedándose horas simplemente mirando la ventana iluminada de mi oficina. Para él podría ser arrepentimiento, para ella era una traición. Estaba convencida de que yo le estaba tendiendo una trampa. Un mediodía, mientras comía con mi equipo en la oficina, la puerta de cristal se abrió de golpe. Valeria irrumpió, despojada de su elegancia habitual, con el rostro desencajado por la furia. Al verme, se abalanzó y tiró mi comida al suelo. «Zorra, ¿por qué sigues acosando a mi marido? ¿No estarás contenta hasta que destroces nuestra familia?», gritó, su voz aguda rompiendo la paz. Mis empleados intentaron detenerla, pero ella, como una fiera, cogió un jarrón y lo estrelló contra la pared. Me levanté, me limpié los restos de comida y la miré con una calma que la desarmó. «Valeria, esto es una oficina, no un mercado. Tu marido tiene sus propias piernas. Si no puedes controlarlo, arréglalo en casa. No vengas aquí a montar un espectáculo». Mis palabras fueron como echar leña al fuego. Se lanzó a por mí, pero la esquivé justo cuando llegaban los guardias de seguridad del edificio. La inmovilizaron mientras ella seguía gritando: «¡Soltadme! Tengo que matar a esta desgraciada. Te haces la santa, pero no eres más que una mujer abandonada». Con calma saqué mi teléfono, grabé toda la escena y llamé a la policía. 15 minutos después, se llevaban a Valeria a comisaría, despeinada,
y con el maquillaje corrido. El vídeo de su ataque de celos se hizo viral. La opinión pública, que ya me apoyaba, se ensañó con ella. El honor de la familia Serrano fue arrastrado de nuevo por el fango. Esa noche, al llegar a mi apartamento, encontré a mi madre esperándome en el rellano. Estaba sentada junto a dos grandes sacos, con su vieja bufanda de lana. «Mamá, ¿por qué has venido sin avisar?» Corrí a ayudarla a levantarse. Ella me miró con los ojos llorosos, sus manos ásperas acariciando mi rostro demacrado. «Te llamé y tenías el móvil apagado». Me preocupé mucho. «¿Por qué estás tan delgada, hija?» Forcé una sonrisa. «Solo es un proyecto nuevo, mamá. Entra, que hace frío». No me atreví a contarle lo de Valeria. Mi madre me había traído todo tipo de cosas del pueblo. La pequeña habitación se llenó de calidez. Mientras cocinaba, su espalda encorvada se proyectaba en la pared desconchada y sentí un nudo en el corazón. Durante la cena, me dijo con voz suave: «Hija, sé que lo de Javier todavía te duele, pero intenta pasar página. La vida es corta, no te amargues con el rencor. Solo quiero que seas feliz». Las lágrimas asomaron a mis ojos. «Mamá, no te preocupes, solo quiero justicia. Cuando todo esto acabe, te traeré a vivir conmigo». Esa noche dormí abrazada a ella, sintiendo una paz que no recordaba, pero la calma fue breve. Valeria, humillada por Javier tras su estúpida escena de celos, cambió el objetivo de su odio hacia alguien más vulnerable: mi madre. Averiguó que estaba en la ciudad. Al día siguiente, domingo, tenía una reunión importante. Mi madre, sola en casa, bajó al mercado del barrio a comprar algo para el almuerzo. Lo que pasó esa mañana me lo contaron después las vendedoras. Mientras mi madre elegía pescado, pensando con alegría en la sopa que me prepararía, un llamativo coche rojo frenó en seco a su lado. Valeria bajó, vestida con ropa cara pero con una mirada cargada de veneno. «Usted es la madre de Elena, ¿verdad?» «Con esa pinta de paleta, no me extraña que pariera a una hija tan rastrera», dijo sin siquiera disculparse. Mi madre, una mujer buena que nunca había tratado con gente así, se quedó helada. «¿Quién es usted? ¿Por qué insulta a mi hija?» Valeria se rió a carcajadas. «Soy la nueva esposa de Javier, la señora de Serrano. Vaya y eduque a su hija, divorciada, abandonada, y todavía tiene la desfachatez de perseguir a mi marido para sacarle dinero. Por eso demanda, para arruinar a la familia Serrano». Mi madre, al oír el nombre de Javier, palideció. «Usted miente. Mi Elena nunca haría eso. Ustedes fueron los que la engañaron». Valeria se acercó, su rostro a centímetros del de mi madre, escupiendo palabras venenosas. «Deje de defenderla. ¿Sabe por qué Javier la dejó? Porque es una inútil, una estéril que no puede darle un hijo. Una mujer que no puede parir es basura. Y además es una cualquiera, por eso la echaron de casa como a un perro. Qué vergüenza de hija ha criado». Cada palabra fue una puñalada para mi madre. Ella, que siempre había estado tan orgullosa de mí, se vio humillada en público de la forma más cruel. El dolor en su pecho se hizo insoportable. Mi madre sufría del corazón, y el médico le había advertido que evitara las emociones fuertes. La agresión de Valeria fue demasiado. Su rostro se puso morado, le costaba respirar, se tambaleó hacia atrás y se desplomó en el suelo sucio del mercado. La gente gritó horrorizada. Valeria, al verla caer, sintió un pánico momentáneo. Pero en lugar de ayudar, su cobardía se impuso. Temiendo las consecuencias, se subió a su coche y huyó a toda velocidad, dejando a mi madre luchando entre la vida y la muerte. Un buen samaritano llamó a una ambulancia y buscó el teléfono en el bolsillo de mi madre. Yo estaba en mi reunión, a punto de cerrar un nuevo contrato, cuando el teléfono sonó. Era el número de mi madre. «¿Es usted la hija de la dueña de este teléfono?» «Su madre se ha desmayado en el mercado. La estamos llevando al hospital. Venga rápido, está muy grave». El teléfono se me cayó de las manos. La pantalla se hizo añicos. El mundo se me vino abajo. No recuerdo cómo me despedí del cliente, ni cómo llegué al hospital. Solo podía pensar en mi madre. Cuando llegué, ya estaba en urgencias. La luz roja sobre la puerta era un punzón en mis ojos. Me senté en una silla fría, esperando, rezando. Un médico salió, su rostro cansado. Su madre ha sufrido un infarto masivo, agravado por un shock emocional muy fuerte. Necesita una operación de urgencia para colocarle un stent. Si no actuamos ya, no sobrevivirá. Hizo una pausa. El coste de la operación y los cuidados posteriores es muy elevado. Necesita preparar unos 30.000 euros para el ingreso. Dese prisa, no tenemos mucho tiempo. 30.000 euros. La cifra fue como un rayo. Me quedé paralizada. Todo mi dinero estaba invertido en el estudio.
En mis cuentas no llegaba ni a 5,000. ¿Cómo iba a conseguir tanto dinero en una hora? La desesperación me ahogaba. En ese momento, unos pasos apresurados se detuvieron frente a mí. Levanté la vista. Era Javier. Llevaba ropa de casa, su respiración agitada. En su mano, una bolsa de viaje negra. Elena, ¿cómo está tu madre? Me he enterado y he venido corriendo. Se agachó, abrió la bolsa. Dentro había fajos de billetes de 50 euros. Aquí hay 30,000. Es dinero que tenía guardado. Tómalo y paga el ingreso. No hay tiempo que perder. Miré el dinero, luego a él. Mi orgullo me gritaba que lo rechazara. Pero la razón, la de una hija, me devolvió a la cruda realidad. Mi madre se moría. Ese dinero era su única oportunidad. Me mordí el labio hasta sangrar. Con manos temblorosas cogí la bolsa. Te lo pido prestado. Te firmaré un pagaré. Cuando reciba el dinero del juicio, te lo devolveré con intereses. Gracias. Javier suspiró aliviado. No hablemos de deudas ahora. La vida de una persona es lo más importante. Tu madre siempre me trató como a un hijo. Corre a pagar. Corrí, sin atreverme a mirar atrás. Temía que si me demoraba un segundo perdería a mi madre para siempre, y temía ver mi propia debilidad ante el hombre que tanto odiaba, y una vez amé. La operación duró 4 horas interminables. Yo esperaba fuera, rezando. Javier se quedó a distancia, en silencio. Finalmente, el médico salió. La operación había sido un éxito, pero debido a su edad y al shock, su estado seguía siendo crítico. Necesitaba cuidados intensivos. Me permitieron verla un instante. Estaba rodeada de cables y máquinas. Su rostro pálido, los ojos cerrados. Le tomé la mano. Mamá, estoy aquí. Lucha. Por favor. Pero esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, la alarma de la UCI sonó. Los médicos corrían. A través del cristal, vi cómo intentaban reanimarla con el desfibrilador. Su cuerpo saltaba y volvía a caer, inerte. En el monitor, una línea recta y un pitido continuo y helado. Los médicos se rindieron. Mi mundo se derrumbó. Mi madre se había ido. Se había ido sin poder despedirse, llevándose la humillación a la tumba. El dolor era tan grande que me dejó muda, paralizada. Javier se acercó para consolarme, pero aparté su mano con violencia. No me toques. Vosotros la habéis matado. Justo entonces, llegó un policía. Señora, hemos revisado las cámaras del mercado. Justo antes de que su madre cayera, un coche rojo se detuvo y una mujer discutió con ella. Un coche rojo. Apreté los puños. La imagen del coche de Valeria apareció en mi mente. Fue ella. No fue un accidente. Fue un asesinato sin arma. Un asesinato con palabras. El funeral de mi madre fue un día de lluvia torrencial. Yo, vestida de luto, permanecía junto al féretro, mi rostro una máscara de piedra. Javier vino, pero se quedó lejos, observando. No lo eché. En ese momento, nada importaba más que el odio que ardía en mi interior. De vuelta en el apartamento vacío, me senté en un rincón, abrazando una foto de mi madre. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu madre se merecía morir. Por parir a una hija tan codiciosa como tú. Es el karma, Elena. Era ella. Valeria. No solo no sentía remordimiento, sino que se atrevía a regodearse en mi dolor. Un segundo mensaje llegó. ¿Quieres saber lo que le dije antes de que muriera? ¿Quieres oír sus últimas palabras? Ven a la vieja fábrica abandonada al este de la ciudad. Sola. Si avisas a la policía, nunca sabrás la verdad. Era una trampa, pero no me importaba. Ya no tenía nada que perder. Necesitaba enfrentarla. Necesitaba su confesión para meter a esa asesina en la cárcel. Me vestí de negro. Cogí una pequeña grabadora y un spray de pimienta. Miré la foto de mi madre. Mamá, protégeme. Voy a hacer justicia por ti. Salí a la noche, el viento frío azotando mi rostro, pero no podía apagar el fuego del odio en mi corazón. La fábrica abandonada se erguía como un esqueleto gigante en medio de un campo de hierba alta. El viento silbaba a través de los tejados rotos. Un sonido espeluznante. Avancé con la linterna del móvil, el olor a óxido y humedad revolviéndome el estómago. En el interior, una luz parpadeaba. Valeria estaba sentada sobre un bidón de metal, bebiendo de una botella. «Has venido. Sabía que vendrías», dijo con voz pastosa. Se giró, su rostro desfigurado por la luz. Estaba demacrada, sucia, un despojo de la mujer elegante que era. Arrojó la botella vacía, que se hizo añicos. «Te doy pena, ¿verdad? Todo es por tu culpa», gritó, señalándome. «Si te hubieras ido en paz, ahora yo sería una reina». Me quedé quieta, la mano en el bolsillo, activando la grabadora en secreto. Me llamaste para hablar de mi madre.
¿Fuiste tú quien la provocó hasta causarle un infarto? Ella se rió, una risa que sonaba a llanto. Sí, fui yo. Le dije que había parido a una inútil, a una fracasada. Le dije que tú eras basura y yo la ganadora. ¿Quién iba a pensar que era tan débil? De tal palo, tal astilla. Apreté los puños para no abalanzarme sobre ella. Necesitaba que hablara más. Eres una asesina. ¿No tienes remordimientos? ¿No temes al karma? ¿Karma? Gritó, su rostro contorsionado. Solo temo a la pobreza, ¿sabes? Javier está casi en la ruina. Necesito dinero para mi hijo. Pero tú te interpusiste con tu estúpida demanda. Me lo has quitado todo, así que yo te haré sufrir 100 veces más. La muerte de tu madre es el precio que pagas. Su confesión estaba grabada, pero su locura no terminó ahí. Cogió una barra de hierro oxidada del suelo. Hoy no te he llamado para charlar. Quiero que desaparezcas para siempre, como tu madre. Solo si mueres, el juicio terminará y yo podré vivir en paz. Se abalanzó hacia mí. Retrocedí, saqué el spray de pimienta, lista para luchar por mi vida. Valeria vio el spray de pimienta en mi mano y luego miró la barra de hierro en la suya. Soltó una carcajada salvaje que rebotó en las paredes de chapa. No me atacó de inmediato, sino que empezó a deambular, hablando sola, perdida en el alcohol y el miedo. ¿Crees que soy feliz, Elena? ¿Crees que ser la mujer de Javier es una maravilla? Se detuvo y me miró con los ojos inyectados en sangre. Esa familia, desde el viejo Antonio hasta esa bruja de Carmen, y por supuesto, tu cobarde exmarido, todos me ven como una incubadora. Desprecian mis orígenes humildes, controlan cada céntimo que gasto. Solo les importa su maldito heredero. Mantuve la calma, guiándola. Pero no les diste un hijo. Conseguiste lo que querías. ¿Por qué tanto odio? ¡Un hijo!, gritó, su voz desgarrada. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Ese niño, ese pequeño rey al que toda la familia Serrano adora, no es hijo de Javier. Son una panda de idiotas con dinero. Idiotas. Me quedé helada. Aunque lo sospechaba, oírlo de su boca fue un shock. Un engaño monumental. Valeria continuó, desahogando todos sus oscuros secretos. Tu Javier es prácticamente estéril. Sus espermatozoides son débiles. Jamás podría haberme dejado embarazada tan rápido. El niño es de mi exnovio del pueblo. Falsifiqué la prueba de ADN. Los he engañado a todos. Están criando al hijo de otro hombre como si fuera oro puro. Yo solo quería su dinero, dinero para mi hijo. Pero tú lo has arruinado todo. Calat. Un grito furioso resonó desde la entrada. De la oscuridad surgió Javier. Su rostro estaba descompuesto, los ojos rojos como brasas. Nos había seguido. Lo había oído todo. Valeria dejó caer la barra de hierro. Retrocedió, pálida como un fantasma. Javier, ¿qué haces aquí? Él no respondió. Se abalanzó hacia ella como una bestia herida. Repite lo que has dicho. ¿El niño no es mío? 2 años adorándote, dejando a mi mujer, traicionando mi conciencia, para criar al hijo de otro. Maldita Cis, la verdad había salido a la luz. Su mayor orgullo, la razón por la que me había abandonado, era una farsa, una humillación insoportable. Javier se lanzó sobre Valeria, sus manos extendidas como garras. Ella, aterrorizada, cogió otra barra de hierro y la agitó frenéticamente. No te acerques o te juro que te mato. Voy a matarte a ti y a ese bastardo, rugió Javier, fuera de sí. Se enzarzaron en una lucha desesperada. Yo, paralizada, no podía moverme. Los dos forcejeaban entre los escombros. El suelo, resbaladizo por el aceite derramado, era una trampa mortal. Javier empujó a Valeria con fuerza. Ella perdió el equilibrio. Sus tacones resbalaron en un charco de aceite. Intentó agarrarse a algo, pero fue inútil. Un grito corto y desgarrador. Valeria cayó hacia atrás. Su cabeza se golpeó con el borde afilado de un bloque de hormigón roto. Un sonido seco y horrible, y luego, un silencio absoluto. Valeria yacía inmóvil, los ojos abiertos mirando al techo. Un hilo de sangre empezó a manar de su nuca, extendiéndose por el suelo polvoriento. Javier se quedó petrificado, mirando sus manos temblorosas. Valeria, susurró, pero no hubo respuesta. Salí de mi estupor y corrí hacia ella. Le tomé el pulso. Nada. Estaba muerta. Un final horrible para una vida de codicia y maldad. Está muerta, le dije a Javier. Él retrocedió y se derrumbó, gritando de dolor y desesperación. En ese instante, las sirenas de la policía, a la que había llamado antes de entrar, llenaron la noche. No imaginé que llegarían para encontrar una escena tan trágica. Los focos de los coches de policía iluminaron la fábrica. Le entregué temblando la grabadora al inspector. Era la prueba clave que revelaría toda la verdad.
La investigación concluyó que la muerte de Valeria fue un accidente durante un forcejeo. La grabación demostró que ella me había amenazado y que Javier había actuado bajo una fuerte provocación. Fue acusado de homicidio imprudente, pero con atenuantes, y quedó en libertad provisional. Yo fui absuelta. La verdadera bomba fue el resultado del ADN que la policía realizó para confirmar la confesión de Valeria. El niño no tenía ninguna relación biológica con Javier. Cuando la noticia llegó a oídos de Antonio, el mundo se le vino abajo. Había sacrificado todo por un heredero que no era de su sangre. El shock le provocó un derrame cerebral que lo dejó postrado en una cama. Carmen, junto a su marido, lloraba su error. Había tolerado la infidelidad, había creído ciegamente a una extraña, y ahora lo había perdido todo. Yo, al enterarme, no sentí nada. El odio se había extinguido con la muerte de Valeria, dejando solo un vacío y un cansancio infinito. Apagué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. La noticia del escándalo del Grupo Serrano fue un terremoto. Subdirector del Grupo Serrano engañado durante 2 años, el trágico final de un adulterio, una muerta y un juicio. Los titulares destrozaron la reputación de la empresa. Los socios cancelaron contratos, los bancos exigieron el pago de las deudas, las acciones se desplomaron. En una reunión de emergencia, Antonio, paralizado, fue destituido como presidente. Javier fue despedido de inmediato, perdió su trabajo, su estatus, y se encontró ahogado en deudas. El lujoso chalet fue embargado. Se mudó a un apartamento miserable en las afueras, hundiéndose en el alcohol para escapar de la realidad. A veces, en su borrachera, recordaba a Valeria. Otras veces, me recordaba a mí, a la paz que él mismo había destruido. Una vez lo vi por casualidad, tirado en una acera, sucio y borracho. La gente lo miraba con desprecio. Lo observé desde el taxi y sentí una extraña pena. Lo tuvo todo, y por su codicia, lo perdió todo. Meses después, se celebró la vista de apelación. Javier, demacrado y sin un buen abogado, no se atrevió a mirarme. Aceptó toda la culpa. El tribunal mantuvo la sentencia original. Debía pagarme los 500.000 euros, aunque fuera a plazos a medida que se liquidaran sus bienes embargados. Salí del juzgado sintiéndome ligera. La guerra había terminado. «Vamos a celebrarlo», sugirió David. «No», respondí sonriendo. «Voy a encender una vela para mi madre. Seguro que está esperando esta noticia». Cuando recibí el primer pago, lo primero que hice fue separar 30.000 euros y pedírselo a David que se los hiciera llegar a Javier. Era el dinero de la operación de mi madre. Aunque ella no sobrevivió, yo no quería deberle nada. Una tarde de lluvia, Javier apareció en la puerta de mi estudio. Estaba empapado, envejecido, avergonzado. «¿Puedo pasar?» «Solo un minuto». Lo dejé entrar. Le ofrecí un vaso de agua. «Gracias por devolver el dinero», dijo con voz temblorosa. «No tenías que hacerlo». «Cuentas claras», respondí. De repente, se arrodilló ante mí, llorando. «Elena, lo siento. Fui un imbécil, un monstruo. Ahora que lo he perdido todo, me doy cuenta de que solo tú me amabas de verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? Te juro que te compensaré». Lo miré, al hombre que una vez fue mi todo, y no sentí nada, ni amor ni odio. El agua derramada no se puede recoger. «Levántate, Javier», dije con voz tranquila pero firme. El cocido de antaño ya se enfrió. Aunque lo recalientes, ya no se puede comer. Lo nuestro se acabó el día que me echaste de casa. Ya no te odio, pero tampoco puedo volver a amarte. La cicatriz sigue ahí. Vete. Y vive lo que te queda de vida siendo una buena persona. Pero no por mí, sino por ti. No nos volvamos a ver. Se levantó, derrotado, y se perdió en la lluvia, dejando atrás un pasado de arrepentimiento. Después de aquello empecé una nueva vida. Me dedicaba a mi estudio, a mis pasiones, a cuidarme. David seguía a mi lado, un amigo fiel. Un día, me confesó sus sentimientos. Me pidió una oportunidad para cuidarme. «David», le dije con una sonrisa sincera, «gracias por todo. Eres un hombre maravilloso, pero necesito tiempo. Mi corazón necesita sanar. ¿Podemos seguir siendo los mejores amigos?» Él, aunque con un atisbo de tristeza, respetó mi decisión. La felicidad, me di cuenta, no era un destino, sino un viaje. Y en ese viaje, la paz interior era lo más importante. Llegó la primavera. En el primer aniversario de la muerte de mi madre, le preparé sus platos favoritos y fui a visitarla al cementerio. La tumba estaba en una colina tranquila, con vistas a un campo verde. Le dejé un ramo de margaritas blancas. «Mamá», susurré, «tu hija está bien. Ya no hay odio en mi corazón, solo paz. El estudio va viento en popa y la beca en tu nombre ya ha ayudado a muchos niños.
Sonríe, donde quiera que estés. Viviré por las dos. Una vida feliz y con sentido. Me quedé un rato, sintiendo su presencia en la brisa. El dolor seguía ahí, pero transformado en un recuerdo dulce, en una fuerza para seguir adelante. Al salir del cementerio, vi una figura familiar esperándome junto a un coche. Alto, sereno, con un paraguas para protegerme del sol. Podría ser David, podría ser un nuevo amigo, o simplemente el destino. Sonreí y caminé hacia adelante. El viento de primavera levantó mi falda, esparciendo pétalos de flores en el aire, anunciando un nuevo comienzo, lleno de esperanza y serenidad.